Vamos a comenzar con topología. Como digo, lo que vamos a hacer va a ser, en lugar de comenzar definiendo topología con lo que sería una definición más axiomática, vamos a hacerlo primero, como hace el libro, definiendo esas bases de entornos. Luego vamos a ver también la definición alternativa, que es la que a mí me gusta, de definición axiomática de una topología, viendo qué ocurre con los conjuntos y demás. Hay algunas veces que voy a cambiar un poco la notación que sigue el libro. Hay algunas cosas también que vamos a comentar que a lo mejor el libro hace un abuso de notación y no nos damos cuenta para que tengamos todas las cosas claras. Primer concepto que vamos a hacer. Lo que vamos a comenzar aquí con topología es, vamos a trabajar con un cierto conjunto no vacío, por lo menos que tengamos elementos, y vamos a ver básicamente qué es lo mínimo que necesitamos sobre ese conjunto para que pasen cosas guay en análisis. Es decir, en análisis normalmente nos interesa, por ejemplo, estudiar límites, convergencia, etcétera. Y tenemos nuestros espacios de R, R2. Pues resulta que podemos reducir el espacio a unas propiedades mínimas para poder trabajar con sucesiones, con convergencia, con todos esos conceptos que estamos acostumbrados a ver. Y ese mínimo que nos hace falta va a ser el concepto de espacio topológico. Hay más mínimos incluso, pero bueno, como primer acercamiento, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, como decimos, lo primero que vamos a hacer es ese acercamiento a través de las bases de entorno. Entonces vamos a ver qué son esos conceptos. Primera definición. Definición. Vamos a trabajar siempre con nuestro conjunto X, es decir, sea X distinto del vacío, un conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer, como es un conjunto no vacío, vamos a tomar un punto. Es decir, dado un punto P en nuestro conjunto X, que yo por ejemplo aquí hubiese dicho a lo mejor un X en lugar de un punto P. Pero como el libro habla de punto, pues le quiere poner la letra P en lugar de la letra X. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, dado nuestro punto, consideramos una familia que vamos a anotar mediante P sub P. Vamos a exigirle, por ejemplo, que esa familia tenga elementos, es decir, una familia no vacía, B sub P, de subconjuntos del conjunto X. ¿De acuerdo? Entonces, esta familia diremos que nuestra familia P sub P es una base de entornos abiertos de nuestro punto P de nuestro conjunto X si verifica tres propiedades. Primera propiedad, si la queremos llamar igual que el libro, podemos llamar la propiedad B sub 1, que lo que nos dice es que si tengo un subconjunto U de nuestra familia, es decir, un elemento perteneciente a esta familia B sub P, entonces lo que debe ocurrir siempre es que el punto P debe pertenecer a ese elemento. Estamos pensando en ese concepto como de entorno en el que a lo mejor ya hemos trabajado en algunas asignaturas, en el que estamos diciendo, lo que quiero es que tenga una serie de subconjuntos y para decir que pertenecen a la base de entornos abiertos del punto, el punto tiene que estar en todos los subconjuntos que estén en esa familia. No puede haber un subconjunto de mi familia B, P, donde el punto P no esté dentro. ¿Vale? No solo eso, sino que además la siguiente propiedad que vamos a exigir es qué ocurre cuando tomamos dos entornos distintos. Es decir, si tengo dos elementos, U y V, en nuestra familia B sub P, entonces va a existir siempre otro elemento W de nuestra familia
B sub P tal que este elemento W está contenido en la intersección de U con V. Cuidado aquí porque lo que estamos diciendo es que no siempre que haya uno más chico, hay un caso extremo en el que a lo mejor justamente estamos cogiendo el elemento W como el U o como el V, ¿de acuerdo? Porque uno esté contenido en el otro. Tenemos ese caso que se puede dar. No significa que siempre, siempre, siempre hay uno interior. En el sentido de que tiene que ser estrictamente chico. Y aquí cuando decimos contenido, hablamos del contenido o igual, ¿vale? No es una contención estricta de por sí. Y por último, la última propiedad me va a relacionar qué ocurre con elementos o el comportamiento que tienen con respecto a puntos distintos. Es decir, ¿qué pasa si tengo un elemento de la base del punto P y cojo otro punto? Es decir, ahora para cualquier otro punto Q que yo coja de ese entorno U, lo que va a ocurrir es que existe un elemento V de la familia B sub Q tal que el conjunto V está contenido dentro del U. En cierto modo, tenemos una contención en el sentido de que si tengo un entorno del punto de la familia del punto P y cojo otro punto Q distinto que es perteneciente a ese entorno del punto P, voy a ser capaz de encontrar un entorno del punto Q que esté contenido dentro del entorno del punto P, ¿vale? Y geométricamente podemos trabajar con estas cosas para hacernos una idea. Podemos entender el comportamiento de B sub 3 mediante diagramas de Venn. En el que estamos diciendo es, yo tengo un conjunto, tengo el punto P, tengo un entorno, por ejemplo, un elemento U que pertenezca a mi familia P sub P, y si yo soy capaz de encontrar un punto Q de este entorno, entonces debe existir un V de la familia del BQ, es decir, tiene que ser algo que contenga este punto Q, pero puedo encontrarlo de modo que este conjunto V está contenido en el U. Ojo, que no se nos olvide que esta contención no es estricta, es decir, puede ser en realidad que justamente ese entorno del punto Q sea el mismo que el entorno U del punto P y los dos sean el mismo entorno. ¿De acuerdo? Porque la contención con conjunto lo que me está diciendo es que todo elemento de uno es un elemento del otro conjunto. ¿Vale? Todo esto lo hemos hecho para lo que sería la base de entornos de un único punto. Ahora, lo que nos gustaría es hacer este comportamiento para todos los puntos de mi conjunto. En lugar de hablar de base de entorno, vamos a hablar de sistema de base de entornos. Es decir, me pone aquí una nota. Si tenemos una base de entornos, voy a poner base de entornos abiertos B sub P para cada P perteneciente a nuestro conjunto X, hablaremos de un sistema de bases de entornos
abiertos. Y aquí vamos a hacer algo que no viene en el libro, ¿de acuerdo? Y lo denotaremos por, vamos a llamarlo B caligráfica, por ejemplo. Es decir, ¿quién es este conjunto B caligráfica? Este conjunto B caligráfica lo vamos a definir como un conjunto formado por todas las bases de entorno B sub P, donde P es un punto de nuestro conjunto X. ¿Por qué digo que esto no lo hace el libro? Porque el libro juega aquí con un poquito de abuso de notación en el que le da igual hablar de base de entornos abiertos, es decir, asociado a un punto, o del sistema de base de entornos abiertos, a ambos lo denota mediante B sub P. Cuando en realidad el sistema no tiene sentido que lo notemos por B sub P, porque no depende del punto, sino que para cada punto tengo una serie de conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Lo digo porque en todos los enunciados que, si nos leemos el libro, que aparecen a continuación, siempre se habla de sistema de base de entorno y escribe sistema de base de entornos abiertos B sub P. Y me dice, no debería depender del punto. Pero bueno, vamos a hacer nosotros esta salvedad, o vamos a reforzarlo un poquito más, distinguiendo qué es el entorno para el punto P y cuál es el conjunto formado por todos los entornos, que sería esta B caligráfica, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo podemos tratar de construirnos, dado un conjunto X, una base de entornos o un sistema realmente? Es decir, vamos a poner aquí un mini ejemplito y lo vamos a hacer un poquito constructivo. Entonces, sea por ejemplo X un conjunto formado por ¿cuántos elementos queremos? Uno, o por lo menos más de uno. Dos, tres, cuatro, Tres. cinco. Tres me Tres. parece bien. Y así nos vamos a cinco y hay muchas cosas. Conjunto formado por tres, ¿vale? Queremos construirnos una base de entornos para el primer punto, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo podemos ir construyendo. A lo mejor hay muchísimas opciones, pero vamos a ir viendo, por ejemplo, qué ocurre en función de cómo elegimos esos conjuntos. Entonces aquí decimos, mira, vamos a construir realmente un sistema de bases de entornos abiertos, B caligráfica, de X. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que debemos definir quién es el conjunto B sub A, quién es el conjunto B sub B y quién es el conjunto B sub C. Que recordemos que estos B sub A, B sub B y B sub C son a su vez subconjuntos de X, es decir, son elementos o subconjuntos de las partes de X. Entonces, vamos a ver cómo podemos construirlo. Lo vamos a definir nosotros, entonces nosotros vamos a poder ir eligiendo. ¿Qué le queremos meter, por ejemplo, a una base de entorno del conjunto A? Va a tener una serie de conjuntos. Lo importante es que, sea cual sea el conjunto que yo elija, tiene que estar siempre el elemento A en cualquier conjunto que yo forme. Uno puede decir, bueno, pues la opción más sencilla es que yo, por ejemplo, me construyo, no lo sé, el conjunto formado por el A. Esta sería una opción de conjunto U de mi base de entorno del punto A. Podría terminar aquí y decir, mira, una base formada más que por ese subconjunto. Pero por hacer un poquito más, vamos a poner por lo menos que tengan dos. A ver qué ocurre con dos. Tiene que tener el conjunto A, entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos meter el punto B o el punto C? ¿Cuál nos apetece más hoy? Por ejemplo. El B, por ir por El B. donde. Por ir por donde. Yo también hubiese dicho con el B porque nos gusta en cierto modo el orden, ¿no? Entonces cogemos el A y el B. Vale. Vamos a parar aquí para ver, utilizando esa información, cómo debemos construir la base de entorno del punto B y la base de entorno del punto C para que verifiquen las propiedades que tienen con respecto a todos los puntos.
Primera propiedad. Si cojo la base de entorno del punto A, se tiene que cumplir que el punto A pertenezca a todos los subconjuntos. Lo cumplimos porque efectivamente el elemento A está en este conjunto y el elemento A está en este conjunto. Siguiente propiedad que habíamos llamado B sub 2. Tenía que ocurrir que si tenía dos entornos, entonces debe existir otro tercer entorno W, de modo que esté contenido en la intersección de los dos, ¿verdad? Que eso también se da en este caso, ¿por qué? Porque si cojo el conjunto A y lo uno con lo interseco con el conjunto B, ¿quién me da? El conjunto A únicamente, ¿verdad? Y efectivamente el conjunto formado por el A es un elemento de la base de entorno. Es que estamos justamente en ese caso que llamamos límite, en el que estamos tomando como un W uno de los dos conjuntos U y V. Bueno, no pasa nada. Pero vamos a la tercera propiedad. Fíjate que la tercera propiedad me decía, si ahora, vamos a ponerlo aquí, la tercera B sub 3, ¿qué nos decía? Aquí en azul. La B sub 3 nos decía que si yo cojo un U perteneciente a mi entorno del punto B, perdón, entonces, sea cual sea el otro punto que yo coja de mi conjunto U, debe existir un entorno V del P de Q, de modo que el V está contenido en el U. Lo cual significa que esto me está diciendo, cuidado con cómo vas construyendo ahora las siguientes bases de entorno del resto de puntos, ¿verdad? Porque para el conjunto formado por el A, ahí no hay problema porque el único punto que tiene ese conjunto U es el A. Pero si ahora dice, ¿qué ocurre si yo cojo como U este conjunto de aquí? Obviamente, ese conjunto U tiene dos elementos, el A y el B. Si cojo Q como A, se verifica que exista un entorno del punto B de A, de modo que esté contenido en el U, claro, este propio conjunto, ¿verdad? O el propio AB. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando cojo un punto distinto del A? Que en este caso sería el B. ¿Qué pasa si aquí tu elemento Q es el B? Que si lo escribiésemos aquí abajo diríamos, oye, si yo tomo el U como el conjunto formado por el AB, que efectivamente pertenece a la base de entorno del punto A, entonces, para todo punto Q perteneciente al U, debe existir un V perteneciente a B de Q, de modo que el V esté contenido en el U. Si Q es precisamente el punto B, necesitamos que exista un V perteneciente al B de B, de modo que ese conjunto V esté contenido en el conjunto AB, ¿verdad? ¿Cuál es la opción más sencilla para construirme ese conjunto, por ejemplo? Hombre, pues vamos a añadirle al conjunto B de B, por ejemplo, el conjunto formado únicamente por el punto B. Sería una opción, es decir, yo me vengo aquí, digo, pues mira, para asegurarme que tengo esta propiedad, me vengo aquí y voy a añadir como conjunto el conjunto formado únicamente por el B. Fíjate, que esto me está diciendo que yo no podría tener aquí este conjunto. El conjunto BC no sería posible. Yo no puedo tener un sistema de base de entornos abiertos del conjunto X donde la base de entorno del punto A estuviese constituida por esos dos conjuntos y la base de entorno del punto B estuviese constituida únicamente por el conjunto BC. No sería posible. Porque no se cumple la propiedad B sub 3 que me relaciona bases de entorno de distintos puntos. Porque para el conjunto BC no puedo ver que esté contenido ni en el conjunto A ni en el conjunto AB, ¿verdad?
Pero tenemos que tener cuidado porque esto va a ir en los dos sentidos. Entonces, si yo añado otro punto, tengo que ver que, igual que el conjunto A funcione bien con el B, que el B funcione bien con el A. Los tengo que comprobar de forma recíproca. Entonces ya sabemos seguro que no puedo coger este punto C. Entonces decimos, bueno, vamos a irnos a algo sencillo que sería únicamente el conjunto formado por el B. Aquí tenemos seguro que esto funciona bien. De hecho, con la elección que hemos hecho de los conjuntos AB, sabemos que no puede aparecer el conjunto, el elemento C en esta base. Por lo tanto, la única opción sería o añadir de nuevo la misma base AB o cerrar aquí, decir, como base de entorno del punto B, voy a coger únicamente el conjunto formado por el B. ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a seguir. Ahora tenía que ver, efectivamente, en la base de entorno del punto B, se tiene que el elemento B pertenece a todos los subconjuntos. Es que solo hay un subconjunto formado por el propio B. Bueno, pues a ver qué le hacemos, no pasa nada. Además, se cumple la segunda propiedad porque si cojo dos entornos, ya es que tienes el mismo. Entonces vas a coger dos veces el mismo. Y efectivamente, si coges dos veces el mismo, existe otro que está en la intersección de los dos. ¿Cuál? El mismo. Entonces coges tres veces el mismo conjunto. El U es igual que el V y el W es igual que el U y que el V. Vale. Vamos a irnos ahora al conjunto BC. Como ni en la base de entorno del punto A ni en la base de entorno del punto B aparece el conjunto C, a priori parece que no tengo problemas con la propiedad B sub 3, ¿verdad? Pero cuidado porque esto va en los dos sentidos. Es decir, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, dijese, voy a coger el conjunto formado por el C y vamos a meter otro elemento? Por ejemplo, ¿qué elemento quiere que metamos? ¿El B o el A? El A. Si metemos el A y decimos solo un conjunto, el conjunto formado por CA. Efectivamente, ese único conjunto verifica que el elemento C pertenece a ese conjunto, verifica la segunda propiedad porque como solo hay un subconjunto de nuestra familia de entornos, entonces cumple que si coges el U como el CA y el V como el CA, existe un W que es de nuevo el CA que está contenido en la intersección de los dos. Vale. Vamos a la tercera. Para el punto C no me estorba. El problema viene cuando cojo como punto Q un punto distinto con el que estoy trabajando en nuestra base de entorno. Si cojo el Q como A, esto me está diciendo que debo ver si existe una base o un conjunto V en nuestra base B de A, de modo que el V esté contenido en el CA. Como en la base BA aparece el conjunto formado únicamente por el A, existe ese conjunto V. Es decir, que la única opción posible aquí sería coger el V como el conjunto formado por el A. Por lo tanto, yo podría tomar como base del conjunto C también únicamente el conjunto formado por este elemento. ¿Vale? O sea que tendría aquí que esta elección que hemos hecho es una elección válida para un sistema de entorno. Es decir, que de este modo tendríamos que el B caligráfica formado por el conjunto B de A, B de B y B de C es un sistema de entornos abiertos de X. ¿Todo bien hasta ahí? Obviamente esto es una lección y dice que así muy sencilla ya, porque hemos cogido solo tres elementos y hemos ido construyendo. Igual podía haber cambiado y en lugar de tener únicamente el conjunto formado por el B en la base B de B, haber metido otro conjunto más y haber visto las interacciones. Hemos dicho, vamos a coger una opción para tratar de ver cómo tenemos que jugar con esas propiedades B1, B2, B3, que realmente la que nos da más trabajo es la propiedad B sub 3 únicamente. Pero que vemos cómo podemos trabajar con esos elementos ahí. Venga. Una vez que tenemos esto, como decimos, vamos a ver ahora cómo trabajamos con esos conceptos de topología. Porque estamos construyendo la topología a partir de la base.
Entonces lo que vamos a ver ahora es cuando a un elemento lo vamos a llamar conjunto abierto. Y con eso ya vamos a ser capaces de introducir el concepto de topología. Es decir, que nuestro siguiente concepto es el concepto de conjunto abierto. Definición. Decimos, bueno, pues sea X distinto del vacío un conjunto. Entonces, a este conjunto vamos a exigirle un poquito. Lo que le vamos a exigir es que por lo menos tenga ese buen comportamiento que hemos introducido antes. Es decir, que seamos capaces de definir un sistema de una base de entornos abiertos. Que yo sea capaz de construir con los elementos de ese conjunto una serie de subconjuntos donde para cada punto se verifique las propiedades de B1, B2 y B3. Es decir, sea un conjunto donde para cada punto P perteneciente al conjunto X existe un conjunto o una familia B sub P, que es una base de entornos abiertos del punto P. Entonces, dado un subconjunto A contenido en X, diremos que A es un... Vamos a poner entre paréntesis la palabra conjunto, no porque no sea un conjunto, sino porque muchas veces por comodidad se obvia la palabra conjunto y simplemente decimos que es un abierto. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ocurrir? Y también hay distintas formas de expresarlo. Una opción es decir, el conjunto vacío por definición es abierto y entonces aquí añadimos la condición de A distinto del vacío es abierto si, o como hace el libro que dice, si A es el conjunto vacío o si lo que ocurre es que para cualquier punto T que yo coja del conjunto A existe un elemento U. Como el conjunto A es un subconjunto de X, eso significa que el punto T es un punto también de X. Pero como T es un punto de X, entonces existe una base de entornos abiertos de ese punto T, ¿verdad? Pues lo que quiero es ser capaz de encontrar un subconjunto de esa base de entornos abiertos del punto T, pero ese conjunto U verifica una condición adicional y es que el conjunto U está contenido en el conjunto A. Que esto en general no tiene por qué ser cierto cuando trabajamos con conjuntos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo era el conjunto que hemos hecho anteriormente? El A, el B, podemos coger, por ejemplo, el BC. Vale, por ejemplo, exactamente. Vamos a irnos con el ejemplo anterior. Es decir, ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, es decir, aquí que teníamos que el conjunto X era el conjunto formado por el A, el B y el C. La base de entornos del punto A abiertos era el conjunto formado por el A y el formado por el AB. La base de entornos abiertos del punto B era la formada únicamente por el conjunto que tenía al elemento B. Y luego la base de entornos abiertos del punto C está formada también por un único conjunto, pero que tenía al C y al A. ¿Vale? Entonces, con esta
estos elementos, ¿qué ocurre? Si yo cojo, por ejemplo, el conjunto A, que esté formado por, vamos a ponerlo de nuevo, el A y el B. Esto es un subconjunto de X, ¿verdad? Y la pregunta sería, para cada punto de este conjunto A, ¿soy capaz de encontrar un entorno suyo de modo que el entorno esté contenido en el conjunto A? Vamos a probar. Si cojo el punto T igual al A, ¿hay algún entorno de B de A de modo que ese entorno esté contenido en el conjunto A? Me vale tanto el A como el AB, ¿verdad? Con que haya uno es suficiente. Tú puedes decir, no, mira, yo cojo U como el conjunto formado por el punto A. Es un elemento de B de A y ese elemento, ese conjunto, es un subconjunto de A. Vamos bien. Pero tiene que ocurrir para todos los puntos de A. Vamos al punto B. El único entorno que hay de B es el conjunto formado por el B, que es también un subconjunto del A. Entonces, como eso ocurre para todos los puntos del conjunto A, tenemos que este conjunto es abierto, ¿verdad? Pero si yo cojo, por ejemplo, el conjunto, vamos a llamarlo A tilde, que esté formado por el BC, que también es un subconjunto de X, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Claro que tú te vas y dices, bueno, cojo el punto T igual al B. Perfecto, porque el único entorno que tiene el B de B es el formado por el conjunto B. Y eso obviamente es un subconjunto del BC. Vamos bien. Pero cuando te vas al C, solo hay un entorno de B de C que es el conjunto CA. Y el conjunto CA no está contenido en el conjunto BC, ¿verdad? Entonces, este conjunto no es abierto. Y lo que está fallando en este conjunto es que no existe un U en torno del B de C, de modo que el U esté contenido en el conjunto BC, que es nuestro conjunto A. Este está fallando en uno de los puntos, pero es suficiente que falle en un punto para decir que el conjunto no es abierto. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo aquí precisamente como consecuencia de los entornos? O vamos a pensar, no se llaman bases de entornos abiertos casualmente, sino que esto sigue otro tipo de construcción. Aunque el libro está diciendo donde vamos a definir la topología a partir de la base de entornos abiertos, normalmente no es ese el orden que seguimos. Entonces se llaman bases de entornos abiertos porque todos esos subconjuntos son precisamente conjuntos abiertos, que es lo que estamos viendo aquí fácilmente. Para que sea una base de entornos abiertos, he tenido que cumplir unas propiedades B1, B2, B3 que me garantizan precisamente la propiedad B3 que seas capaz de encontrar un entorno del otro punto contenido en el tuyo original, que es justamente aplicado a esta definición el ver que cada conjunto de mi familia es un conjunto abierto. Entonces, una primera consecuencia trivial que tenemos es que, nota, en particular, todo elemento, bueno, más que todo elemento, todo conjunto, todo subconjunto de BDP es abierto. Normalmente se especifica y a lo mejor se dice abierto en el conjunto correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes estos conjuntos abiertos? Porque los conjuntos abiertos son los que me permiten a mí definir el concepto de topología. La topología es simple y llanamente una familia de conjuntos que verifican una serie de propiedades. Entonces, llegamos con nuestra primera definición que nos interesa. Bueno, todas nos interesan, ¿no? Pero esta es la que ya tiene un poquito más de importancia porque es la base de toda la asignatura. Entonces, sea
X distinto del vacío. Entonces, llamaremos o llamamos topología de nuestro conjunto X, obviamente determinada, generada, engendrada, depende del libro que usemos, a lo mejor vamos a ver un palabra u otro, determinada por las bases de entornos abiertos B sub P a la familia. Y aquí igual el libro llama T mayúscula de topología, porque topología empieza por T. Lo que pasa es que, bueno, cuando trabajamos matemáticas muchas veces nos gusta más utilizar letras griegas. Entonces, en lugar de llamarlo T mayúscula, yo estoy más acostumbrado a llamarlo tau. Es la única pijada que voy a realizar más o menos. Bueno, en el primer día de clase es la única pijada que voy a hacer, que es utilizar el tau para hablar de topología en lugar de la T mayúscula, porque me gusta más. Entonces, esa familia tau va a ser una familia ¿de quién? De los conjuntos abiertos de nuestro conjunto X. ¿De acuerdo? Ojo, ¿por qué? Porque hemos dicho determinada por la base de entornos abiertos B sub P. Porque claro, para ver si un conjunto es abierto, tengo que trabajar con esa elección que hemos hecho de los entornos. Para ver si existe un entorno que esté contenido en el conjunto con el que estamos trabajando y ver si efectivamente es abierto. Cambia el entorno, cambia el posible conjunto abierto. Porque igual que antes hemos dicho, mira, es que este conjunto BC no es abierto porque en el conjunto BC no tienes el subconjunto BC. Si aquí lo hubiese añadido, este conjunto pasaría a ser abierto. Entonces, en función de cómo elijas tu base de entornos abiertos, tienes unos conjuntos abiertos u otros. ¿De acuerdo? O sea que cambia un poco la situación. Y es importante saber con qué base estamos trabajando. Esta es la construcción que hace el libro para trabajar con un o con lo que sería una topología. Una topología es una familia de subconjuntos donde esos subconjuntos lo que verifica es que son conjuntos abiertos. ¿Y cómo compruebo si un conjunto es abierto o no en la topología que hemos definido? Tengo que irme a la base de entornos abiertos de cada punto. Ahora, vamos a ver la forma alternativa de definir una topología. Y tú me dices que te parece más sencillo. Entonces, existe una definición alternativa y luego sí aparece en el libro, pero aparece como propiedad, ¿vale? Pero bueno, una definición alternativa de qué entendemos por una topología tau sobre X, donde se trata de una familia de subconjuntos de X que verifican primera propiedad, podemos llamarla propiedad T1 de topología, por definición, el vacío y el subconjunto X, el propio X, tienen que ser elementos de nuestra familia de subconjuntos. Es decir, vacío y el total tienen que estar en esa familia de subconjuntos de X. Siguiente propiedad que tenemos. Bueno, que si hay
aunque hablamos de dos conjuntos, aquí podemos hablar si queremos de una cantidad finita, es decir, si A sub 1, A sub 2, hasta A sub n pertenecen a esta familia de subconjuntos tau, entonces significa que la intersección de estos elementos desde i igual a 1 hasta n de los a sub i debe pertenecer también a tau. Cuidado que aquí estamos hablando de una intersección finita, forzosamente. Pero en T sub 3, si tengo una familia, vamos a llamarla A sub i, con i perteneciente a i, contenida en tau, y aquí en este índice no estamos exigiendo que sea un índice finito, es decir, el conjunto i puede ser infinito, si necesitamos que la unión, ya sea finita o infinita, para i perteneciente a i, de estos conjuntos A sub i, pertenezca a tau. Esta es la definición más axiomática de una topología. Una forma alternativa de entender las propiedades 2 y 3 es que muchas veces cuando indicamos que se verifica este tipo de propiedades, decimos de forma alternativa que la operación es cerrada. Es decir, lo que queremos es que la topología sea cerrada para la intersección finita. ¿Qué significa cerrada para la intersección finita? Que si cojo elementos y hago una intersección finita, esos elementos vuelven a caer dentro de mi conjunto. Por eso es cerrada, porque no se salen de nuestra familia. Es decir, aquí estamos diciendo que tau es cerrada para la intersección finita. Mientras que estamos diciendo también que tau es cerrada para la unión. Y aquí hablamos de unión a seca, me da igual que sea finita o infinita. ¿Qué es lo guay de esta definición axiomática? Para empezar, que simplemente trabajamos con intersecciones e uniones, partiendo de que el vacío y el total están y que si hay conjuntos tiene que estar la intersección finita y tiene que estar la unión que te dé la gana de conjuntos. Pero además, por definición, a los conjuntos de la topología los vamos a llamar abiertos. No es un conjunto que verifique una propiedad, sino todo elemento de mi topología se llama abierto. Es decir, aquí llamamos abierto a todo conjunto de nuestra topología tau. ¿Cuál es la pega? Que llamamos abierto a todo conjunto de tau, pero más adelante introducimos un concepto de conjunto abierto. Entonces, una cosa sería lo que es el abierto y otra cosa sería lo que es decir que un conjunto es un conjunto abierto. Lo que resulta es que luego las dos cosas son iguales, pero utilizamos la misma palabra de abierto para cosas que pueden ser distintas. Donde debemos probar esa igualdad entre el abierto por definición axiomática y el abierto por verificarse las propiedades. Eso nos lo ahorramos en la construcción que hemos hecho. Porque directamente hemos hecho esa construcción de conjuntos abiertos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa diferencia que hay? Y utilicemos una u otra de igual porque el libro, aunque lo define todo a partir de las bases de entornos abiertos, sí que especifica luego que estas tres definiciones T1, T2, T3 son propiedades que tiene toda topología. ¿Vale? Lo que sí es importante es que nosotros, cuando trabajamos con esa topología, está basada fuertemente en la elección que hemos hecho de nuestro sistema de bases de entornos abiertos. ¿Cambia el sistema? Podría cambiar la topología. Porque yo sobre un mismo conjunto X puedo tener distintos sistemas de bases de entornos abiertos. La verdad que la boletilla es larga siempre, ¿no? Pero
puedo definirme distintas familias asociadas al mismo conjunto. La pregunta es, ¿distintas familias generan forzosamente distintas topologías? ¿Generan la misma? ¿Qué ocurre? Hombre, a priori podemos tener justamente distintas topologías, cambiando el concepto de conjunto abierto asociado a cada base de entornos abiertos que yo tenga. Ahora bien, el caso guay va a ser cuando, aunque tengamos bases distintas, eso me generen la misma topología. Viene a jugar el mismo papel que tenemos en espacios vectoriales. Tú puedes tener distintas bases de un mismo espacio vectorial. Ahora, lo interesante es, yo cojo dos conjuntos cualquiera de vectores, me generan el mismo espacio vectorial. Entonces, guay. A lo mejor me generan espacios vectoriales distintos, ¿vale? Aquí puede ocurrir lo mismo. Oye, yo tengo distintas bases de entorno. Bien, ningún problema. ¿Eso me generan distintas topologías? Ñe, pues mala suerte. ¿Me generan la misma? Ah, mira, está guay porque no son tan distintas al final, ¿vale? Entonces, llegamos a un concepto, o vamos a estudiar un concepto, que es el concepto de equivalencia entre nuestros sistemas de base. Entonces, definición. Decimos, bueno, pues sean B. Aquí se hace libre una uso notación y lo llama BP y B'P. Nosotros vamos a llamarlo B y B caligráfica prima porque vamos a hablar de sistemas. Dos sistemas de la palabra, de bases de entornos abiertos, de bases de entornos abiertos de X. Entonces, diremos que B y B' son equivalentes si determinan la misma topología. Ah, ¿de acuerdo? Es decir, hay ciertos casos en los que aparentemente no son tan diferentes esos sistemas de base de entornos abiertos. La pregunta es, ¿cómo podemos caracterizar de algún modo? Pues claro, yo no quiero tener que pasar por calcular todos los conjuntos abiertos de un sistema B y calcular todos los conjuntos abiertos del otro sistema B' para comprobar si efectivamente termina la misma topología, porque recordemos que la topología no es una cosa abstracta, es simplemente coger todos los posibles subconjuntos de X, es decir, cogemos parte de X. Hombre, es que antes X tenía 3 elementos, 2 elevado a 3 son 8, ¿vale? Coge 8 posibles subconjuntos y comprueba o elige cuáles de esos 8 subconjuntos son abiertos con tu en sistema de entornos B. Coge esos 8 posibles subconjuntos y comprueba cuáles son abiertos con tu otro sistema de entornos B'. ¿Te quedan los mismos conjuntos? Ah, entonces son la misma topología. ¿Te quedan conjuntos distintos? No generan la misma topología. Ya, bueno, comprobar con 8 a lo mejor no es tan complicado. Mm, como haya 5 o 6, ya te vas a ciento y pico. Como haya infinitos, ¿qué haces? Tiene que haber algún modo, o queremos encontrar alguna caracterización que no sea utilizar la definición. Pero vamos, esto es aquí como en cualquier asignatura de matemáticas. Las definiciones están súper guay, pero luego buscamos caracterizaciones para hacer las cosas mucho más sencillas. Entonces, vamos a ver cómo podemos caracterizar que nuestros dos sistemas de base de entornos abiertos sean efectivamente equivalentes. Sí. Proposición. Sean. Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de estudiar la proposición, vamos a poner un ejemplo. Para ver si nos damos cuenta de qué tiene que ocurrir con nuestra proposición. Es decir, vamos a poner aquí un ejemplo.
Bueno, consideremos los siguientes sistemas de bases de entornos abiertos en nuestro conjunto X, que va a ser formado por el A, B, C. Una va a ser el B', bueno, el B, que ya hemos visto, o bueno, vamos a recuperar el que hayamos hecho, que sería la base de entorno del punto A, va a estar formada por el conjunto formado por el A y el conjunto formado por el AB. La base de entorno del punto B va a estar formada por el conjunto formado por el B únicamente. Y la base de entorno del C estaba formada por el conjunto formado únicamente por el CA. Vale, entonces, ¿cuáles son los conjuntos abiertos con respecto a este sistema? Uno dice, a ver, a unas malas, ¿qué sabemos? Que las partes del conjunto X están formadas por el vacío, el conjunto formado por el A, conjunto formado por el B, conjunto formado por el C, el conjunto formado por el AB, el conjunto formado por el AC, conjunto formado por el BC y el total X, ¿verdad? Ahora, vamos a copiar este conjuntito, pues lo vamos a repetir luego para trabajar con la siguiente definición que hagamos. Entonces, venga. ¿Qué sabemos seguro para este conjunto de partes de X? ¿Cuáles son seguros los conjuntos abiertos? Seguro que hemos visto que el vacío es un abierto, ¿verdad? O sea que el conjunto vacío seguro que es abierto. No solo eso, sino que además hemos visto que todos los conjuntos de las bases de entornos son conjuntos abiertos. Es decir, como en la base de entorno del punto A aparece el conjunto formado por el A, este es un conjunto abierto. Como aparece el conjunto AB, este es un conjunto abierto. En el del B, este es un conjunto abierto. Es que no hay más. Bueno, en el del C, el CA es también, o el AC, es un conjunto abierto, ¿verdad? Me falta por comprobar si alguno de estos tres conjuntos que no son elementos de mi sistema de base de entorno, si esos conjuntos son abiertos o no. Hombre, ya hemos visto por el ejemplo anterior que el conjunto formado por el B y por el C no es un conjunto abierto, ¿verdad? Este ya lo podemos descartar, que no es abierto. ¿Y el formado por el C es un abierto o no? Sería para ver si si el conjunto formado por el C es un conjunto abierto, tengo que ver si existe un conjunto de la base de entorno del punto C que esté contenido en el conjunto C. Es que el único conjunto de la base de entorno del punto C es el conjunto CA. Y el conjunto CA no es un subconjunto del punto C, ¿verdad? O sea que tampoco es un conjunto abierto. Hombre, ¿el conjunto X total es un conjunto abierto? Si lo pensamos, todos los conjuntos de la base de entorno son subconjuntos de X. Da igual, el conjunto que yo elija siempre va a ser algo que está contenido en X, ¿verdad? Entonces da igual que para el conjunto X coja el elemento A, porque cualquier subconjunto de mi base de entorno obviamente va a ser un subconjunto de X. Y para el elemento B, da igual los elementos que haya, porque cualquier subconjunto va a ser un subconjunto de X. Porque es que estamos eligiendo para mis bases de entornos abiertos subconjunto de X. Si la comprobación es ver si están en el conjunto y el conjunto es el total X, obviamente van a estar siempre contenidos, ¿verdad? O sea que, igual que el vacío siempre es un abierto por definición, es fácil comprobar que el conjunto X siempre es un conjunto abierto también.
Entonces aquí tenemos que efectivamente este también es un conjunto abierto. Vale, vamos a construirnos otra base de entornos distintas. Vamos a coger una base, un sistema B' y vamos a cambiar estos conjuntos. El B de A, el B del conjunto B y el B del conjunto C. Venga, ¿cuáles queremos, por ejemplo? A ver si podemos ir construyendo esto de forma sencilla. Por ejemplo, como entorno del punto A, ¿qué te gustaría tener? Podemos repetir algunos, simplemente que no sean todos iguales. Pongamos el A y el CA. Venga, vamos a poner aquí el conjunto formado por el A y el conjunto formado por el CA o el AC. Como he metido el C, eso me está forzando a que aquí, por ejemplo, no puedo poner el CB, ¿de acuerdo? Tiene que Entonces, ser el C, ¿no? exactamente, por ejemplo, podría poner aquí, no lo sé, el C. Lo estamos haciendo así para que funcione la propiedad B3 bien. Es decir, que para otros puntos distintos del conjunto en el que estamos trabajando, exista un subconjunto de esa correspondiente base contenido en ese. Hombre, es que si cojo el CB no está contenido en el CA, ¿vale? Por eso no puede aparecer el CB, pero sí puede aparecer el C. Incluso podría repetir si quiero el AC, no hay ningún problema. Que no es que tengan que tener conjuntos distintos, no tienen que tener entornos distintos. Lo que pasa es que a lo mejor estamos acostumbrados a hacerlo así por sencillez, pero no es necesario. Ahora, ¿qué metemos en el B? O en el B'. ¿Qué nos apetece? Me podría poner simplemente el B, pero ¿hay alguno más que quieras poner? Puedes poner solo el B o si quieres podemos poner, por ejemplo, aquí el BC. Pregunta, ¿sería posible poner únicamente el BC? Vamos a comprobarlo. Obviamente la primera propiedad la verifica. El elemento B está en ese conjunto. La segunda también, porque como solo hay un conjunto, ¿verdad? Cumple que si coges U igual al BC, coges V igual al BC, existe un W que es el BC que está contenido en la intersección del U y el V. Claro, es que tengo que coger el mismo conjunto las tres veces. Y ahora, para los puntos que no son el B, que es el C, ¿existe un entorno del punto C que esté contenido en el BC? Como el único entorno del punto C es el conjunto formado por el C, efectivamente ese conjunto está contenido en el BC. Pues puedo poner únicamente el BC, ¿vale? Venga, vamos a ver cuáles son abiertos entonces. Es que si nos venimos ahora, lo que vemos es que, seguro por definición, el vacío es un abierto. Ya hemos visto que es trivial comprobar que el total X es un abierto. Y ahora los elementos o los conjuntos que aparezcan aquí también son abiertos. Es decir, el A es un abierto. El AC o el CA es otro abierto. El BC es un abierto. Y el C es un abierto. Obviamente, el B no es un abierto, ¿por qué? Porque para el punto B no existe ningún entorno de B'B que esté contenido en el conjunto formado por el B, porque el entorno es el BC y ese entorno no está contenido aquí. Y para el AB ocurre lo mismo. Para el punto A, sí, porque el conjunto formado por el A está contenido en el conjunto AB. El punto A funciona bien, pero cuando me voy al punto B, el único entorno que tiene el punto B es el BC y el BC no está contenido en el AB, o sea que este tampoco es un conjunto abierto, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Que si nos fijamos en cuáles son los abiertos, vemos que los conjuntos abiertos asociados al sistema de entornos de base de entornos abiertos B y los conjuntos abiertos asociados al sistema de base de entornos abiertos B' no coinciden, ¿verdad? Entonces, como los abiertos no coinciden, ¿qué podemos asegurar? Que Son topologías son diferentes, ¿no? topologías diferentes, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo aquí es que tau sería entonces la familia formada por el vacío, el conjunto formado por el A, el conjunto formado por el B
el conjunto formado por el AC y el X. Mientras que aquí, tau prima sería el vacío, el conjunto. Bueno, aquí me he dejado un conjunto que es el conjunto AB. El AB y el X. Ahora sí. Y este tiene el conjunto formado por el A, tiene el conjunto formado por el C, tiene el conjunto formado por el AC, el conjunto formado por el BC y el X. Vale. ¿Y qué ocurre? Que estas dos topologías son topologías distintas. Como son topologías distintas, tenemos que estos dos sistemas de base de entornos abiertos B y B' no son equivalentes. De hecho, podemos fijarnos en una cosa y en que esa definición alternativa que hemos hecho de topología indicaba que si estaban conjuntos la unión estaba y si estaban conjuntos la intersección finita estaba, ¿verdad? Fíjate que efectivamente esto es una topología porque el vacío y el total están y si está, por ejemplo, el A y el B, la unión que es AB está. La intersección, que es el vacío, está. Y cuando cojo cualquier combinación 2 a 2, el A con el AC, la unión está y la intersección está. El B con el AC, la unión está, que es el total, y la intersección está, que es el vacío. Entonces, estos 6 conjuntos que aparecen aquí verifican que cualquier unión finita o infinita, lo que pasa es que como hay una cantidad finita, las uniones infinitas se repetirían. Pero tanto uniones como intersecciones finitas están siempre dentro de mi familia tau. Y abajo en la tau prima ocurre lo mismo. Entonces son dos topologías, pero distintas sobre un mismo conjunto X, que no hay problema. Simplemente me está generando bases o sistemas de bases que no son equivalentes. Y vamos a ver una cosa, y es que si nos fijamos, ¿qué estamos viendo aquí? Que resulta que el conjunto que no aparece en nuestro sistema de base de entornos no es un abierto, ¿verdad? Y abajo en el B' ocurrió lo mismo. Y precisamente como haya bases de entornos distintos, ¿qué ocurre? Que no furulan bien entre los dos sistemas de base y me salen que no son equivalentes porque me generan distintos abiertos. Claro, como haya un conjunto que no sea abierto en la topología que me genera el sistema B y ese conjunto sí aparezca en el otro sistema sí va a ser un abierto. Por tanto, necesito que no haya diferencia entre esos conjuntos B y B' o que no haya diferencia, sino que no falle la propiedad P3. ¿Qué significa eso? Que podemos caracterizar entonces qué nos hace falta para que los sistemas de base de entornos sean equivalentes. Es decir, aquí ya podemos poner nuestra proposición. Que lo que nos está diciendo es que dos sistemas, o bueno, los sistemas de bases de entornos abiertos B y B' de X son equivalentes si y solo si lo que tiene que ocurrir es el comportamiento para los elementos de uno y los elementos del otro. Es decir, si y solo si, sea cual sea. Bueno, si y solo si se tiene, voy a ponerlo más desglosadito. Por un lado, 1, sea cual sea el punto P que yo coja de X, dado un entorno U de ese conjunto B de P, ¿qué tiene que ocurrir?
que tiene que existir otro entorno, llamarlo U', pero de la base P' de P, tal que el conjunto U' esté contenido en el U. ¿Qué nos está diciendo esta parte? Que los abiertos de uno tienen que ser abiertos del otro, ¿vale? Pero no puede ir solo en un sentido, tiene que ir también en el sentido contrario. Es decir, segunda propiedad, para todo punto P que yo coja del X, dado un entorno V' de la base de entorno B' de P, tiene que existir un V de la base de entornos del punto P tal que el V esté contenido en el V'. ¿De acuerdo? Básicamente estamos viendo que los abiertos de uno son abiertos del otro y viceversa. Eso no me tiene que exigir, a lo mejor cuando trabajamos con conjuntos finitos es más complicado de construirlo, pero no me está diciendo que sean exactamente los mismos entornos, sino que los entornos de uno sean abiertos en el otro y viceversa. ¿Vale? Una vez que tenemos esta construcción, ya podemos irnos a estudiar precisamente las propiedades que verifica nuestra topología, que es nuestra familia de conjuntos, que las propiedades son justamente las que hemos introducido antes como una especie de definición. Es decir, ¿qué propiedades tiene nuestra topología? Proposición. Bueno, pues sea X distinto del vacío con un sistema de entornos abiertos de entonces la topología tau de X, obviamente determinada por el correspondiente sistema B, porque todo esto depende del sistema que escoja, verifica la primera propiedad que tenemos es que tanto el vacío como el total son elementos de nuestra topología tau. La segunda propiedad que ya hemos puesto es que si tengo, no me da igual, el libro es verdad que lo cambia aquí y pone primera unión que la intersección. Podemos da igual. Es decir, que si tengo una unión, tengo una familia de conjuntos de nuestra topología, entonces la unión arbitraria de estos elementos pertenecen a la topología. Y que si tengo una cantidad finita de elementos de la topología, entonces la intersección finita sí que pertenece a la topología. ¿De acuerdo? Eso simplemente las propiedades que tenemos aquí. Una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo podemos trabajar precisamente con nuestra topología si en lugar de comenzar con la topología trabajamos con otra familia distinta de subconjuntos. Es decir, ahora, vamos a suponer nuestra proposición que tenemos una familia de subconjuntos H, es decir, sea X distinto del vacío y sea H una familia de
subconjuntos de X, verificando las propiedades anteriores. ¿Qué propiedades? Que tanto el vacío como el total están en H, que si tengo una cantidad finita de subconjuntos de H, la intersección es de nuevo un subconjunto de H, y que si tengo una familia arbitraria de subconjuntos de H, esa unión pertenece a H, ¿de acuerdo? Que verifica las propiedades de topología, pero no lo llamo topología. Entonces, para cada punto de nuestro conjunto X, es decir, para cada P perteneciente a X, vamos a definir unos conjuntos. Definimos el conjunto HP como esa idea de base de entornos abiertos, pero van a ser justamente, por definición, los elementos del H que pertenecen, que contienen el punto P. Es decir, son ciertos, ¿cómo podemos llamar? Un H caligráfico. Son los H caligráficas pertenecientes a mi familia de subconjuntos H, tales que normalmente me gusta más. Me gusta el H. Vamos a poner mejor los subconjuntos S. Los subconjuntos S de H, tales que el punto P pertenece a ese subconjunto S. Es decir, de toda esa familia me quedo justamente con aquellos que contienen al correspondiente punto. Entonces, resulta que esa construcción que hemos hecho de esos conjuntos HP no son unos conjuntos cualquiera, sino que ¿qué acabamos de conseguir? Acabamos de conseguir que esos conjuntos HP cumplen las propiedades de 1, 2, 3 de la topología, ¿verdad? Y ahora tenemos garantizado que esa elección de esos conjuntos HP cumple las propiedades B1, B2 y B3 de nuestras bases de entornos abiertos. Porque hemos cogido justamente aquellos elementos que están en esos conjuntos, que era lo que a lo mejor podía fallarme. Bueno, pues tenemos justamente que entonces los HP forman una base de entornos abiertos para cada P de X, y además el conjunto inicial H es su correspondiente topología asociada. ¿De acuerdo? Para esa base o ese sistema, justamente la topología es la H. Es decir, que podemos hacerlo también al revés. En lugar de comenzar con la base de entornos y ver cuáles son los abiertos, puedo comenzar con lo que es el candidato a topología y sacar cuál tiene que ser la base correspondiente. Esto es lo que nos vendría bien precisamente si nuestro enfoque de topología hubiese sido el axiomático, hubiésemos dicho, la topología es esa familia de subconjuntos que verifica las tres propiedades. Vacío y total están, la unión está,
y la intersección finita está. Entonces, ¿cómo defino lo que es una base de la topología? De este modo. Como base de la topología te vas a quedar con los abiertos que tienen a cada punto. El libro lo hace al revés. El libro primero construye las bases y luego dice, vamos a ver cuáles son los que debo quedarme como topología. ¿De acuerdo? Pero bueno, no hay ningún problema. Una vez que ya hemos visto los dos posibles enfoques y sabemos cómo pasar de base de entornos a topología y cómo pasar de topología a construirme la correspondiente base de entornos, que es esta proposición que acabamos de ver, ya podemos trabajar con lo que sería el espacio topológico completo. Que el espacio topológico es simplemente decir, oye, que no tienes el conjunto por un lado y la topología por otro, sino que la topología depende del conjunto y de la elección que tú hayas hecho. Bueno, pues vamos a llamar simplemente espacio topológico al par formado por tu conjunto y una topología. ¿Cuál? Mira, la que tú quieras, porque a priori no tienes límite a la hora, bueno, sí que hay un límite, ¿no? Pero tienes una cantidad bastante grande de posibles topologías que puedes definir sobre tu espacio X. Bueno, pues a una elección cualquiera lo vamos a llamar espacio topológico. Es decir, definición. Decimos, bueno, pues llamamos espacio topológico al par formado por X tau, siendo tau una topología sobre X. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, nota, observemos que existen distintas topologías tau sobre un mismo conjunto X. Sí es cierto que hay algunas que tienen nombre propio. Uno puede pensar, a ver, ¿cuál es la topología mínima? Lo mínimo que se despacha para poder hablar de topología. Verá la primera propiedad. ¿Cuál es la primera propiedad que debe verificar una topología? Vacío y total tiene que estar. Eso mínimo tiene que ocurrir, ¿verdad? La pregunta es, ¿y qué pasa si es lo único que ocurre? Uno puede decir, a ver, yo podría decir como topología tau, cojo la formada por el vacío y el total, ¿verdad? La pregunta es, ¿puedo parar aquí? Hombre, yo puedo decir, a ver, el vacío está, sí, el total está, también. Mm, La intersección es el vacío también, siempre y la unión es el total también. siempre, o sea que lo más sencillo que puedo tener. O sea que esta es la topología que más adelante llamaremos mínima, pero que es la que llama la topología trivial o indiscreta. Y uno podría pensar, bueno, si la indiscreta tiene que haber una discreta. ¿Dónde pondríamos el in? Podríamos simplemente topología trivial. Pues vamos a pensar en una topología desde el punto de vista de la propiedad, no como los abiertos que determinan, no, sino como propiedades que verifica son familias de subconjuntos que verifican una serie de propiedades con respecto a la unión e intersección, ¿verdad? Si tú coges todos los posibles subconjuntos, pues obviamente como cojas todos los posibles subconjuntos, seguro que está la unión y seguro que está la intersección, porque es que están todos, no me he dejado ninguno.
No hay nada que pueda comprobar que me falle. Es decir, también puedo coger al otro lado, a lo bestia, todos los posibles subconjuntos del X, que es precisamente el conjunto formado por sus partes. Partes. Es decir, tengo también otra posible opción que sería tau formado por las partes del conjunto X, que esta es la que llamamos nosotros la topología discreta. Entonces, aquí hay una cierta pregunta que uno puede hacerse, que es decir, ya sabemos que hay distintas topologías y que cuando hemos trabajado con sistemas de base, hay sistemas de base que son equivalentes. Ahora bien, los sistemas de bases equivalentes me generan la misma topología. Y los sistemas de bases que no son equivalentes es porque generan topologías diferentes. La pregunta es, aunque me generen topologías diferentes, ¿son muy distintas esas topologías? Entonces, aquí es cuando los matemáticos se ponen a pensar, decir, bueno, a ver, ¿cómo de mala es la situación? ¿La situación es que los conjuntos no tienen nada que ver? ¿O que a lo mejor sí que tienen que ver y que una tiene más que otra? Es decir, estamos en la situación en la que, aunque las topologías no son las mismas, una es subconjunto de la otra. Porque bueno, podría darse el caso. Entonces, aunque no sean iguales, es simplemente que una contiene la otra. Entonces, a lo mejor, una es un poquito mejor o la otra es un poquito peor. Entonces, podemos crearnos una especie de categorización de topologías en cuanto a los abiertos que tienen. Lo que vamos a exigir en esa categorización es que sean una subconjunto de la otra. Y vamos a hablar de topologías más finas o menos finas. Va a ser el único modo de que vamos a tener de relacionar topologías. Como una no sea subconjunto de la otra, entonces no va a existir relación. Es decir, si una tiene 10 millones de conjuntos y la otra tiene 10 millones de conjuntos, pero hay exactamente un conjunto de una que no está en otra y viceversa, no hay relación. Aunque se parezcan en 9.999.000 conjuntos, sí, aunque se parezcan en todos esos, con que uno falle en cada sitio, no las podemos relacionar. Pero sí que las vamos a poder relacionar como una tenga 5 y la otra 10 millones, pero esos 5 que estén dentro de los 10 millones. Entonces sí, ¿vale? Y vamos a introducir lo que sería el concepto de topología más o menos fina. Es decir, nuestra definición aquí sean tau y tau prima, dos topologías sobre X. Entonces, diremos que tau es menos fina que tau prima o que tau prima es más fina que tau, depende del punto de vista, ¿no? Si lo que ocurre es que tau es un subconjunto de tau prima. Es decir, la menos fina es la que tiene menos elementos. La más fina es la que tiene más elementos, pero no es que tenga simplemente más elementos, es que tiene los mismos elementos que la una y algunos más. ¿De acuerdo? Entonces, como decimos, este concepto de más fino, realmente uno podría decir, es que esta propiedad de ser más fino, esta relación, define una relación de orden sobre el conjunto de las topologías, pues sí. No es una relación de orden total porque hay topologías que no voy a poder relacionar entre ellas, pero bueno, induce un orden. Si esto fuese el lenguaje, podríamos decir, el conjunto de las topologías con esta relación de menos fina o más fina es un conjunto ordenado, donde tengo una relación de orden parcial, lo cual significa que existen maximales que no son máximos, pero bueno, no vamos a entrar en todo eso, ¿no? Que es del lenguaje, simplemente que podemos tener una categorización. En esa categorización, con los ejemplos que hemos puesto antes, la topología discreta y la indiscreta juegan un papel fundamental. ¿Cuál es la que menos elementos tiene? La que solo tiene el vacío y el total.
¿Cuál es la que más elementos tiene? La que tiene todos los subconjuntos, ¿verdad? Es decir, nota, siempre vamos a tener, siempre se tiene que tau igual a formado por el vacío y el X es la topología menos fina de X, mientras que el tau formado por la topología de la parte de X, es decir, la topología discreta, es la más fina. Menos que el vacío y el total no voy a conseguir tener. Y más conjuntos que todos los posibles subconjuntos tampoco voy a poder tener. Entonces siempre vamos a tener una topología mínima y una topología máxima. Por así decirlo, que sería la discreta y la indiscreta. ¿Vale? El último concepto topológico que vamos a tener en esta parte es un concepto que tiene que ver con la parte de abiertos. Es el concepto de conjunto cerrado. Entonces, vamos a verlo y vamos a ver que, aunque hablemos de abiertos y cerrados, no son excluyentes el uno del otro. ¿Vale? Es decir, aquí, última definición, que sería, bueno, pues, dado x tau, espacio topológico, diremos que un subconjunto M de X, ojo, decimos un subconjunto, no decimos un elemento de la topología, sino un subconjunto, es cerrado. Ya, lo vamos a poner entre paréntesis en tau sobre tau con respecto a tau, lo que sea, porque todos estos conceptos dependen forzosamente de la topología elegida. Entonces, muchas veces cansa decir sobre tau, en tau, sobre tau, en tau, pero siempre debemos especificarlo, que a lo mejor estamos haciendo un ejercicio, estamos trabajando con algo en el que siempre es la misma topología. Entonces, oye, mira, no hace falta decir todo el rato, esto es cerrado aquí, esto es cerrado aquí, o esto es abierto aquí, porque siempre es lo mismo. Pero si podemos tener distintas, hay que especificar sobre cuál estamos trabajando. Porque ya hemos visto que un mismo conjunto o subconjunto puede ser abierto con respecto a una topología y no serlo con respecto a otra. Entonces, debo especificar con respecto a quién estoy trabajando. Entonces aquí hablamos de un conjunto cerrado con respecto a esta topología y el complementario, que el complementario lo identificamos MC y no M barrita, que es el conjunto X menos la M, es abierto. Obviamente en tau. Es decir, que este conjunto sea abierto, lo que estamos diciendo es que ese conjunto es un elemento de la topología, es un subconjunto de tau. ¿De acuerdo? Ojo, importante, la nota que hay que hacer aquí es que, aunque hablemos de conjuntos cerrados o abiertos, no se trata de conceptos excluyentes, ¿vale? Por ejemplo, en el conjunto X, que era el conjunto ABC,
Yo podría definir la topología tau, que está formada por el vacío, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto AB, luego teníamos el conjunto AC o CA y por último nuestro conjunto X, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, ¿qué ocurre con el conjunto M? Que sea el conjunto formado por el B. ¿Cuál es su complementario? El M complementario sería el conjunto formado por el AC, ¿verdad? Sí. Ujú. El conjunto B, el M, pertenece a tau. Sí, ¿verdad? Lo cual significa que M es abierto. ¿El complementario está en tau? Sí, el AC pertenece a tau, ¿verdad? Sí. Y si el complementario es abierto, significa que el M es cerrado también. O sea que aquí tengo un conjunto M que es abierto y cerrado al mismo tiempo. ¿Vale? Pero por ejemplo, sobre esta misma topología, podría haber cogido el conjunto. Lo voy a llamar con la misma letra porque estoy cambiando los colores, ¿sabes? Entonces digo, el M azul es distinto del M morado. Podría haber cogido, por ejemplo, el conjunto formado por el C. ¿De acuerdo? Que este conjunto, ¿qué le pasa? Que no pertenece a tau, ¿verdad? Ujú. Entonces, el M no es abierto. Sin embargo, el conjunto M complementario, que sería el AB, El AB. sí que pertenece a tau. Entonces, el M es cerrado. Si intercambio quién juega el papel de M y de M complementario, es decir, si hubiese dicho, y si cojo el M como el AB, el M sería un conjunto abierto y el complementario que es el C no es tan tau, entonces no es cerrado, ¿verdad? Es decir, que sobre esta topología tengo conjuntos que son abiertos y cerrados, tengo conjuntos que son cerrados pero que no son abiertos, o abiertos que no, pero no son cerrados, y puedo tener conjuntos que no son cerrados ni abiertos. ¿De acuerdo? O sea que tengo de todo. ¿Hasta ahí bien? Ujú. Es decir, que aunque es que muchas veces lo pensamos en un conjunto abierto cerrado y como abierto o cerrado son antónimos en el lenguaje, pensamos que son antónimos como concepto matemático, que uno es lo contra el otro y no es lo contra el otro, son simplemente conceptos que relacionamos aquí. Sí es verdad que cuando vamos a ir avanzando en esta asignatura y trabajamos con ciertos tipos de espacios, hay ciertos tipos de espacios que se caracterizan a través de cómo son sus conjuntos abiertos y cerrados. Entonces hay ciertos tipos de espacios importantes en los que los únicos abiertos y cerrados simultáneamente son el vacío y el total. Obviamente, por definición, siempre vamos a tener que el vacío es un abierto y el total es un abierto. Pero eso fuerza a que el complementario del vacío es el total. Como el total es abierto, el vacío es cerrado. Pero es que el complementario del total es el vacío. Y como el vacío es abierto, el total es cerrado. O sea que siempre, siempre, siempre seguro sabemos que total y vacío son, por definición, abiertos y cerrados. Ahora, habrá ciertos tipos de espacios topológicos en los que estos dos serán los únicos conjuntos que son abiertos y cerrados simultáneamente. Y esos serán unos espacios importantes con los que trabajaremos. Si uno piensa en las propiedades que hemos visto, cuando trabajamos con las propiedades de conjuntos topológicos, ¿qué propiedades teníamos? Vacío y total, ¿verdad? La intersección finita y la unión. Vale, eso lo traducimos en realidad en cómo se comportan los abiertos de una topología, ¿verdad?
Porque en lugar de llamarlo subconjunto de mi topología, podría llamarlo abiertos simplemente. Entonces, vamos a recapitular esa información de abiertos y vamos a construirnos una análoga para los cerrados. Es decir, en realidad, podemos expresar las propiedades que verifican los abiertos y cerrados de una topología del siguiente modo. Esto en realidad lo podríamos poner como una proposición, pero bueno, vamos a hacer un poquito más esquemático aquí. ¿Qué ocurriría con los abiertos? ¿Y qué ocurriría con los cerrados? Lo que nosotros sabemos que en realidad los abiertos que son los elementos de la topología, ¿verdad? Y entonces en particular, vacío y total están en la topología, ¿verdad? Y los cerrados que cumplen, que también abierto y total son como cerrados, ¿verdad? Ujú. Y en lugar de escribir abierto y total, perdón, vacío y total están en la topología, puedo decir que abierto y total como son conjuntos Abiertos. abiertos, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho, es que si tengo una cantidad finita, ¿verdad? Si A su 1, A su n son como abiertos, ¿verdad? Es decir, si Ujú. pertenecen a la topología, pero en lugar de escribir pertenecen a la topología, vamos a escribir son abiertos. ¿Eso qué significa? Que la intersección finita desde igual a 1 hasta n de los A sub i es un abierto, es un elemento de la topología, ¿verdad? Ujú. Y que si tengo una familia A sub i arbitraria, si estas familias son abiertos, entonces la unión arbitraria es un abierto, ¿verdad? Vamos a pensar qué tiene que ocurrir, por ejemplo, con intersecciones y uniones, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa si tú tienes conjuntos A sub 1 hasta A sub n que son cerrados? ¿Eso qué significa? Que el complementario, ¿cómo es? Abierto. Entonces, vamos a pensar en las leyes de De Morgan, ¿verdad? Queremos trabajar con uniones o con intersecciones. Si tengo una cantidad finita, el complementario de la unión es la intersección, ¿verdad? Intersección de los complementarios. Ujú. ¿Eh? Es la intersección de los complementarios, ¿no? Si tengo la intersección, ahí yo no sé si la intersección tiene que ser un cerrado, porque yo lo que sé es que el complementario tiene que ser un abierto. Entonces, tengo que trabajar con el complementario de esa intersección, ¿verdad? Y el Ujú. complementario de la intersección es la unión de los Los complementarios. complementarios. Entonces, Ujú. lo que yo puedo asegurar es que si los complementarios de ese A su 1, A su 2, A su n son abiertos, la correspondiente intersección es abierto. Ujú. Y eso significa que el complementario, que es la unión, es un cerrado. Es decir, puedo asegurar que la unión desde i igual a 1 hasta n de los A sub i es de nuevo un cerrado. Es una especie de dual de este comportamiento. Ujú. ¿Vale? Y por otro lado, que si tengo una familia A sub i de conjuntos que son cerrados, entonces lo que puedo asegurar es que la intersección para i perteneciente
AI de los A sub I es de nuevo un cerrado. Cerrado. Ujú. Es decir, que lo que estamos diciendo aquí es que hay un concepto, si uno quiere, de conjunto abierto y un concepto de conjunto cerrado que verifica estas propiedades. Los abiertos son... Antes habíamos dicho que cuando verificaba esto ya decíamos que la propiedad era cerrada, ¿verdad? No vamos a decir los abiertos son cerrados para la intersección finita, sino simplemente vamos a decir que si tengo una cantidad finita de abiertos, la intersección finita es un abierto. Si tengo una unión arbitraria de abiertos, la unión es un abierto. Con los cerrados pasa al revés. Es la unión finita la que es de nuevo un cerrado. Pero la intersección arbitraria sí que sigue siendo un conjunto cerrado. ¿De acuerdo? En el libro, cuando trabaja con esta parte, hay un momento en el que pone ciertos ejemplos y en esos ejemplos introduce un espacio topológico en concreto que es el espacio métrico. Introduce el concepto de métrica y trabaja con unos conceptos. Lo hace un poquito por encima, entonces nosotros vamos a ahondar un poquito más en la relación que tienen los espacios métricos con los espacios topológicos porque sí es importante. Lo que pasa es que como llevamos ya un buen rato, vamos a verlo el próximo día y en ese próximo día vamos a comenzar con desarrollando ese ejemplo, que no es una lección como tal propia, pero sí es una parte importante porque pasa un poquito por encima de por los espacios topológicos metrizables, no lo cierra muy bien, entonces vamos a explicar esa parte completamente bien, cuáles son esos conceptos y qué relación tienen los espacios topológicos con los métricos, porque sí hay una relación muy importante entre ambos. Es como un primer avance de escalón, donde podemos ir metiendo nuevas cosas. Entonces, para que eso quede bien claro y no simplemente como un ejemplo suelto por ahí, nos vamos a parar un poquito. Pero de momento por hoy, con lo que sería las dos definiciones de topología. Una que sería comenzando con bases de entornos construyendo la topología, la otra que sería comenzando con la topología construyendo las bases de entorno. Las relaciones que hay entre distintas bases de entorno y los conceptos de abierto y cerrado, tenemos suficiente.